Bueno, al fin es viernes, pero ya con las cuarentenas como que el cuerpo no lo sabe. Es como que todos los días fuera domingo. Así que, bueno, por lo menos igual se va a poder descansar fin de semana. Eso es lo importante. Em, ya, bueno, ahora vamos a partir con la primera clase que tiene relación con las propiedades de los explosivos. Entonces, ayer algo les comentaba de cómo están relacionadas y más o menos cuál es la importancia que tiene cada una. Cada una como que tiene su aplicación relativamente específica, pero no podríamos decir que hay una más importante que otra. Y ligadas o relacionadas directamente entre ellas, ¿ya? Así que lo vamos a ir viendo cada una y vamos a ir conversando respecto a lo que más aporta eh, con respecto al proceso de dronadura eh, y también de qué forma se pueden relacionar entre sí. Ya, pero antes de eso vamos a ver cuál es como la importancia que tiene la tronadora en los procesos mineros. Porque, eh, bueno, por algo estamos trabajando en la actualidad con explosivos y no seguimos con las picotas, ¿no? Ya, tiene su explicación. Podríamos decir que en los primeros años, o las primeras faenas mineras que existieron, todo el trabajo lo hacía prácticamente el minero. ¿M? El minero era como la máquina de producción. Entonces, con una picotita, eh, bueno, en algunos casos igual utilizaban explosivos, pero casi prácticamente solo pólvora, y no hacía mucho efecto tampoco. No era como tanta la fragmentación que se lograba con la pólvora y con las dinamitas que también existían desde hace muchos años atrás. Pero máquinas así como perforadoras grandes, palas grandes y camiones gigantes no existían. ¿M? Hace, no sé, más de 100 años atrás. Entonces, prácticamente todo el trabajo lo hacían los mineros ahí, a pala, picota, carretilla. ¿M? Entonces, con el tiempo, la tecnología, como fue avanzando, en la era industrial, eh, principalmente, se fueron haciendo más experimentos con los explosivos, llegando a tener resultados súper buenos que son los que tenemos en la actualidad. Ya entonces, ¿qué cosas se vieron afectadas positivamente o qué procesos se optimizaron con la aplicación de los explosivos en minería? Bueno, lo primero fue, desde el punto de vista humano, que el minero no se llevaba todo el trabajo. Ya no había tanto desgaste físico y la salud fue primando por sobre la economía en este caso. Pero también se aceleraron otros procesos como el movimiento material diario. Con las tronaduras se puede abarcar mucho más que de forma manual. ¿M? O sea, por darle un ejemplo nomás, hace 100 años atrás se, se estimaba extraer unas 100 toneladas diarias y ahora en la actualidad pueden ser 100.000 toneladas diarias, ¿ya? O sea, por ese lado se multiplicó como por 1000 o por 100 la productividad que se logra con una forma y otra. Así que no hay donde perderse.
entre utilizar explosivos y métodos manuales de fragmentación. Lo otro es que hay rocas que son tan duras que ni siquiera con máquinas grandes se pueden quebrar o fragmentar. Entonces los explosivos también vinieron a cubrir como ese nicho de las rocas irrompibles, ¿m? Porque los explosivos pueden fragmentar, quebrar o destruir cualquier tipo de roca. Ya así que es como, o sea, la minería ya no se puede ver en la actualidad sin el uso de los explosivos y las tecnologías involucradas en la astronaura más contemporánea. Y lo otro es que procesos posteriores también se vieron beneficiados, como los de planta. Ya las máquinas que están en las plantas, chancadores, molinos, hidrociclones, también se vieron beneficiados por el uso de explosivos y las tecnologías involucradas en la tronaura, porque con esto podemos generar fragmentos más pequeños y también más homogéneos. Ya de esa forma, las máquinas, la verdad es que es poco lo que se desgastan o es poco también la fuerza que necesitan para destruir la roca. Caso contrario, si estuvieran llegando fragmentos muy grandes, ahí los chancadores de mandíbula, por ejemplo, son los que más sufren porque hay desgaste de todas las piezas prácticamente, ¿ya? Desde los amortiguadores hasta la misma mandíbula, que es la que está encargada de disminuir el tamaño que llega de la mina. ¿Ya? Y otros también se vieron favorecidos como equipos mineros que están en la mina misma, ¿no? Como las palas, los camiones, ¿ya? Porque al tener un material más homogéneo, las palas pueden cargarlo mejor y el camión también lo puede transportar de forma más segura. Ya no hay como un desbalance en la carga y el transporte que se genera cuando salen bolones grandes, ¿ya? Entonces, la tronadura ha optimizado como todos los procesos y ha favorecido al, a una explotación más, más sana, podríamos decir. De todas formas, igual hay contaminación, pero por el lado de los equipos y de la mantención de esto, se ha mejorado mucho. Otras variables involucradas con la tronadura son el estudio del movimiento, ¿no? Si bien es cierto, hay una rama completa que está dedicada a eso, que es la geofísica, nosotros también en minería podemos hacer investigación y estudios parecidos a los que hacen ellos, porque las tronaduras podríamos decir que son como pequeños sismos que se generan a partir de la liberación de energía, en este caso producida por el hombre, ya no por la naturaleza como en la tectónica de placas, pero sí producidas por el hombre y que eso se tiene que evaluar para ver si está como bien distribuido en el caso de las cargas y los tiempos. ¿Ya? Así que por ese lado también se ha avanzado con respecto al estudio del movimiento de las vibraciones, el desplazamiento también de algunas fallas, eh, y cómo la fragmentación se ve afectada con este movimiento también. Ya así que todo lo que ha sido tecnología integrada a los procesos mineros de tronadura ha sido favorable, ha sido positivo y ha sumado para que los procesos se puedan optimizar. Así que somos afortunados por ese lado, de que la industrialización haya proporcionado estas herramientas para poder trabajar con ella y simplificar el trabajo. En pocas palabras,
Eso es, simplificarnos el trabajo. Entonces vamos a tener propiedades, básicamente las 7 que les mencionaba al principio, ¿no? Pero otras más que se derivan de esas, que quizás no son tan importantes o no van a entrar en este grupo, pero que igual hacen su aporte, ¿no? En el proceso global. Pero lo importante acá es que debemos conocer y estar al tanto de que eh, vamos a tener explosivos que en muchos casos van a estar relacionados a sus propiedades. Acá yo tengo esta imagen de el gráfico del aluminio versus cómo se comportan las propiedades de los explosivos. Ya si bien es cierto, el aluminio no es por definición una sustancia explosiva, ¿m? Sí va a tener efectos en estas materias primas, ¿m? Por ejemplo, si yo agrego estos porcentajes de aluminio a la mezcla, que hay varios explosivos que se tienen que mezclar con aluminio para cambiar sus propiedades. Por ejemplo, ¿ustedes conocen algún explosivo que use aluminio en su mezcla? ¿Mm? De los que han visto antes con extracción Anfo- mina, del minero. anfo. El anfo parece que se mezcla con aluminio, bueno, un tipo de anfo. Ya, muy bien, ¿cierto? El anfo aluminizado. Ese tiene un porcentaje de aluminio. ¿Conocen otro? ¿Otro explosivo que tenga aluminio? ¿O al que se le pueda agregar aluminio para cambiar sus propiedades un poco? Ujú. Además del anfo. Bueno, el anfo es como el más conocido de los que tienen aluminio, pero a las emulsiones también se le agrega aluminio. Ya cuando yo quiero obtener mejores resultados respecto a la fragmentación, ahí estoy como agregando aluminio tanto en el anfo como en las emulsiones. Y ahí esto se da porque principalmente el aluminio lo que aumenta es la energía y la potencia. ¿Ya? ¿Se fijan aquí? En la gráfica, la potencia y la energía, el aluminio lo aumenta de forma constante. Y por eso también la temperatura, por supuesto. Pero hay otras propiedades que se ven disminuidas. Por ejemplo, el volumen de gases y la velocidad de detonación. Otros como la presión de detonación se van a ver favorecidos hasta cuando la mezcla de aluminio llega a un 5%. Entonces, vamos a ver que después en la práctica vamos a encontrar que la mezcla que se hace de aluminio o el porcentaje que se agrega en muy pocos casos sobrepasa el 5%, porque ya después de eso comienza a afectar propiedades importantes como la presión de detonación, que después del 5% empieza a bajar. ¿Mm? ¿Ven? Aquí tiene como una subida más o menos constante hasta ahí y después empieza a bajar. Entonces por eso las mezclas con aluminio Profe, llegan hasta el 5%. ¿Sí? profe, es que no entendí esa parte de explicando el gráfico, no lo entendí. Ah, ya. Miren, aquí está el porcentaje de aluminio que se agrega a las mezclas que pueden ser con anfo o con emulsión. ¿Ya? Generalmente el aluminio se agrega a esos explosivos. ¿Para qué? Para cambiar unas propiedades. ¿Cuáles? Básicamente, lo que se busca es aumentar la potencia y energía. ¿Ya? Esas dos. Porque suben de forma constante. ¿Ya? No suben tanto, tan explosivamente como la temperatura, por ejemplo, que acá está, pero siempre se mantienen
en constante ascenso. En cambio, hay otras que van a bajar, como el volumen de gases y la velocidad de detonación, tienden a bajar cuando uno agrega aluminio a la mezcla de ANFO o a la emulsión. La presión de detonación también, después de un 5% de aluminio, empieza a bajar. Por eso no es bueno agregar tanto aluminio a la mezcla de explosivos, sino que mantenerse entre un 0 y un 5%. ¿Ya? Porque hasta ahí tiene como buenos resultados. Después de eso ya empieza a afectar y a bajar mucho la presión, la velocidad y el volumen de gas. ¿Se entiende el gráfico? Sí, ahora lo entendí. Ahora lo entendí, profe. Ahora lo entendí. Ya, pero la Ya. temperatura de detonación, esa se eleva. Sí, se eleva. Se ¿Y eleva. esa es la más importante o no? No en este caso en la energía y la potencia, Ya, ya más profe. que la temperatura. Ya, profe. Eso pasa con el aluminio, pero puede pasar con otros compuestos que también van relacionados con las mezclas. Respecto a la densidad, vamos a tener que la gran mayoría de los explosivos o el grupo más importante, que no está como alterado, podríamos decir, se va a encontrar entre 0,8 y 1,6 gramos por centímetro cúbico. Ya, eso va a ser la densidad que más vamos a encontrar en el grupo de los explosivos más comunes o más populares. Siempre van a haber algunos que escapan a la regla, ¿ya? Y esos son los explosivos especiales. Ya, por ejemplo, hay uno que es más bajo que 0,8, que es de 0,5 de densidad. Y hay otros que pueden ser mayores a 1,6 también. Entonces vamos a tener como los dos casos en extremo, más bajo y más alto que lo que se da por norma como general. Ya, pero eh, lo que importa acá es que la densidad también va a afectar otras propiedades como la velocidad de detonación y como la presión de detonación. Ya la densidad va a estar relacionada con esas dos propiedades principalmente. ¿Y las va a afectar de qué forma? Por ejemplo, si yo un ANFO le quiero subir la densidad, le agrego un porcentaje de emulsión a la mezcla y con eso, además de la densidad, voy a aumentar su velocidad de detonación, su presión de detonación y la energía que... Profe, se le fue el audio. Ahí. A ver. Sí, parece que ahí volví. Ya. Entonces la densidad no solo va a quedarse ahí, sino que va a afectar otras propiedades también. Dentro de los explosivos más densos vamos a encontrar, bueno, principalmente los que están como en envases pequeños, ya sean pentolitas, como las cilíndricas que están acá, o también emulsiones en cartucho, como el ejemplo que vemos aquí. Ya vamos a tener que casi por regla general, el explosivo que esté envasado va a ser más denso que el que está a granel, como el ANFO, por ejemplo. El ANFO está a granel, no está en un envase, a pesar de que a veces puede llegar en saco. Si uno rompe el saco, se va a desparramar. ¿Mm? Eso quiere decir que está como a granel. Y de los más densos que tenemos son pentolitas y emulsiones. ¿Ya? 1,6 gramos por centímetro cúbico. En el caso de las pentolitas, 1,3 generalmente llegan las emulsiones a medir respecto a la densidad. Y esos son como los valores que pueden alcanzar y que son de los más altos también
respecto a esta propiedad. En cuanto a la velocidad de detonación, vamos a ver un comportamiento distinto de prácticamente todos los explosivos en esta propiedad. Por ejemplo, acá yo le agrego esta gráfica para explicarles más o menos o darle algunos tips de por qué se dan estas velocidades y por qué no se recomiendan en algunos casos ocupar ANFO, por ejemplo, en minería subterránea. ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué no se recomienda utilizar ANFO en minería subterránea? Porque hay más humedad en la subterránea, pues. Hay más presencia de agua y el ANFO no es apto para el agua. O sea, Ya, bien, bien. Eso es correcto. Pero, bueno, yo les preguntaba más por la velocidad de detonación. Y además que por la resistencia al agua o por la densidad. Pero sí, es correcto eso. Una de las razones de por qué el ANFO no se recomienda en minería subterránea es por la presencia de agua. Eso le afecta mucho y lo puede incluso llegar a invalidar si es que hay mucha agua, porque lo diluye, lo elimina. Pero desde el punto de vista de la velocidad de detonación, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que el ANFO no se recomienda usar en minería subterránea? Ya, si miran el gráfico, ahí van a tener la respuesta. Es como sacar la información que está ahí y tratar de interpretarla. De lo que ustedes pueden ver ahí en el gráfico, ¿por qué Porque hay que no se... ocupar mucho los ANFO para poder tener un diámetro. Ah, no, nada. Ya ven, el gráfico que tenemos acá es de velocidad, ¿cierto? Aquí están las velocidades. Y diámetros de carga. ¿De cuántos son más o menos los diámetros de carga que hay en minería subterránea? ¿Se acuerdan de eso en milímetros? ¿Cuántos serán? ¿Unos 25, 30, 40 milímetros por ahí? Más o menos. Sí, porque miren, uno generalmente los ve en pulgadas. 1 pulgada y media, 2 pulgadas en minería subterránea, en construcción de túneles, galerías. Ya, eso es como lo que se usa. Pero miren, vean aquí el ANFO parte de 50 milímetros a tener como un registro en la velocidad de detonación. Entonces, para valores más pequeños de 50 milímetros, que es equivalente a 2 pulgadas de perforación, el ANFO, en teoría, no debería detonar, o debería detonar, pero muy mal. Y eso es lo que pasa en minería subterránea. Que como los diámetros son tan chicos los de perforación, el ANFO no está diseñado para trabajar en esas condiciones. ¿Ya? Pero, bueno, los viejos de las pequeñas minas son porfiados, así que lo hacen igual. Igual usan ANFO y hacen sus tronaduras con ANFO y no les salen muy buenas, pero ellos ven por el lado económico principalmente. Pero por eso técnicamente no son buenas las tronaduras de pequeña minería, porque ellos usan ANFO y el ANFO no alcanza buenas velocidades en esos diámetros. ¿Ya? Como les decía, en teoría ni siquiera debería funcionar en esos diámetros tan pequeños. Pero sí el ANFO funciona bien en pozos grandes, sobre todo los que son sobre 150 milímetros, que deberían ser como 6 pulgadas. De 6 pulgadas en adelante, el ANFO alcanza su velocidad de detonación más alta, que son como 4200, 4300 metros por segundo. ¿Ya? Si lo llevamos acá, aquí están en kilómetros por segundo, pero si lo multiplicamos por 1000, vamos a tener metros por segundo.
4.300 metros por segundo, más o menos lo que alcanza el ANFO cuando está en las mejores condiciones de carga, o sea, diámetros de 6 pulgadas en adelante. Y así cada explosivo tiene su diámetro de carga como ideal, a partir del cual funciona bien. Bueno, acá está el caso del ANFO, que no funciona bien en diámetros pequeños, y está el caso de las pentolitas, que sí funcionan bien en diámetros pequeños, y es porque este explosivo viene en envase pequeño. Los cilindros que les mostraba antes, esos son pequeñitos, pues, tienen diámetro de 1 pulgada o más pequeño incluso. Entonces, por eso, desde ahí en adelante, desde 1 pulgada o 25 milímetros, ya alcanzan su velocidad más alta. Y bueno, de ahí en adelante funcionan bien, alcanzando hasta 7.200 metros por segundo de velocidad de detonación. Ya, así que cada explosivo tiene como su diámetro de carga o diámetro crítico en el que no funciona bien y a partir del cual empieza a tener como buenos resultados. Ya no, esto no es llegar y cargar, no. Siempre hay que hacer análisis previos a la carga de los pozos. La velocidad de detonación es una de las propiedades más importantes, dentro de las importantes que estamos viendo acá, porque también permite separar los explosivos en dos grupos, en dos grandes grupos. Un grupo van a ser los explosivos que detonan y otro grupo van a ser los explosivos que no detonan. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de cómo se comporta el explosivo al reaccionar. Por ejemplo, las mechas. Las mechas, ¿cómo se comportan cuando uno le aplica fuego? Lo que hacen es una combustión. Entonces se empiezan a quemar de a poco, tiran como harto humo, pero uno puede ver de forma como física o gráfica cómo se va consumiendo una mecha. O sea, son bien lentas, la verdad. Pero hay otros explosivos que yo no los puedo ver con la vista. O sea, son tan rápidos que yo veo cuando ya está la roca fragmentada. No veo el proceso en el que el explosivo detona, sino que veo cuando sale, cuando pegan como el chayazo, ¿no? La roca fragmentada que está volando. Pero no veo la detonación misma del explosivo porque es muy rápida. Y entonces, desde el punto de vista de la VOD, o velocidad de detonación, voy a tener dos grandes grupos, los que no detonan y los que sí detonan. Las pólvoras, miren, podríamos decir que todos los explosivos que yo veo, cómo se queman y explotan, son parte de los que no detonan. ¿Ya? Ahí estaría la pólvora y también van a estar los fuegos artificiales, ya los petardos, bueno, todas las variedades de fuegos artificiales que hay, junto con las mechas de mina y todo lo que tenga como base pólvora, forman parte del grupo de los no detonantes. Y eso es porque sus velocidades de detonación son inferiores a 2.000 metros por segundo. ¿Ya? Ese es como el punto límite, los 2.000 metros por segundo. Si un explosivo tiene VOD inferior a eso, va a estar en el grupo de los no detonantes. Si un explosivo supera esa velocidad, va a estar en el grupo de los detonantes. Y por eso el ANFO, la pentolita, la dinamita, la emulsión y todos esos están en el grupo de los que detonan y se usan para destruir roca. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la pólvora no es buena utilizarla en la destrucción de roca porque como no es detonante, no le va a generar mucho daño. O sea, sí puede quebrar o romper una roca, pero no la va a fragmentar bien. En cambio, los otros explosivos sí la fragmentan bien. Y de la velocidad de detonación va a derivar la presión de detonación porque la fórmula está en función de la VOD y también de la densidad del explosivo.
Y entonces, si yo les pregunto más adelante, ¿verdadero o falso? ¿La presión de detonación depende de la densidad? Verdadero. ¿La presión de detonación depende de la velocidad? Verdadero. ¿La presión de detonación depende del volumen de gases? Falso. ¿O de la potencia de energía? Falso. ¿Ya? Solo depende de la densidad y la velocidad de detonación. En general encontramos que estas presiones en los explosivos comerciales o industriales que nosotros utilizamos en minería van a estar entre 500 y 1500 megapascales. ¿Ya? Eso va a ser la unidad con la que vamos a estar trabajando la presión de detonación. ¿Ya? Bueno, y aquí también hay otra explicación sobre el plano de donde se genera esta presión, que es básicamente en el fondo del pozo. ¿Ya? Desde ahí en adelante se da como la presión de detonación, que se conoce como el plano CJ también. Pero bueno, eso ya es un poco más específico, relacionado con la presión de detonación. La potencia de energía la podemos ver como, bueno, la parte de la energía como calor generado por el explosivo. Incluso hay un rango en el que se van a mover entre 500 y 1100 kilocalorías por cada kilo de explosivo. ¿Ya? Ese va a ser como el rango que vamos a tener con los explosivos que vamos a estar utilizando nosotros. Y la potencia la podemos definir como la capacidad que tiene esta química del explosivo que se transforma en calor para llevarlo a trabajo o esfuerzos mecánicos que destruyen la roca. ¿Ya? De esa forma tenemos que ver la potencia. Es como la energía disponible que se transforma para destruir la roca. Por eso es tan importante manejar o saber cuáles explosivos tienen más potencia que otros. Porque si las rocas son muy duras, vamos a necesitar explosivos muy potentes también. Por ese lado, esta propiedad es importante. Cuando yo quiero ver o cuando quiero analizar cuánta potencia necesito para destruir una roca, tengo que ver directamente esta propiedad, que de cierta forma igual está relacionada con la densidad, con la velocidad de detonación. Igual están como estrechamente relacionadas. Ahí, dentro de la potencia, hay una potencia relativa. ¿Ya? Esta tiene su importancia porque me permite saber si un explosivo es más potente que otro o es menos potente que otro. Entonces, todos los explosivos se van a estar comparando con respecto al más popular. Estamos guateando con la conexión. Sí, profe, el audio se le va de repente, queda mudo. Sí, me he pegado 2 caídas ya. Espero que sea la última. Ya les comentaba que vamos a tener una potencia relativa, que es donde los explosivos se van a estar comparando con respecto al más popular. En este caso, en la actualidad, el más popular es el ANFO, porque es el más utilizado, porque también es comparativamente mucho más económico que los demás. Así que cuando veamos las fichas técnicas de los explosivos nos vamos a encontrar con
potencia relativa respecto al ANFO, ¿ya? De la dinamita, de la emulsión, del hidrogel, de la pentolita, etcétera, etcétera. Todos van a estar comparándose con respecto al ANFO y en general todos son más potentes que el ANFO, ¿ya? En mayor o menor medida, pero todos superan la potencia del ANFO. Hay otros que no, como las pólvoras, por ejemplo, pero todos los demás, los que son detonantes, sí superan el ANFO en cuanto a esa propiedad de la potencia. Ya, pero es para que, o sea, les explico esto para que vean por qué las fichas técnicas traen una potencia relativa en peso y en volumen con respecto al ANFO. Ya solo para eso, para que vean que es como una comparación de los explosivos. Bueno, antes de que saliera el ANFO, se comparaban con respecto a la dinamita, porque en ese momento era el explosivo más popular. Después salió el ANFO y le ganó el cetro a la dinamita. Ya miren, balance de oxígeno, esta propiedad es importante porque si no tenemos una buena ponderación o los porcentajes que se recomiendan usar al momento de fabricar un explosivo, podemos provocar accidentes fatales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar como ejemplo al más popular, ya que estamos hablando del ANFO, que el ANFO está compuesto por nitrato de amonio, ¿cierto? Que tiene esta fórmula química, tiene también combustible, como petróleo, por ejemplo, y al combinarlo en unos porcentajes, que bueno, después lo vamos a ver todo eso cuando veamos el explosivo como por definición, ahí vamos a ver los porcentajes, pero si yo varío esos porcentajes de nitrato de amonio y de petróleo o de combustible, voy a variar también la fórmula de la reacción que van a generar estos. Entonces, si estos porcentajes se mantienen bien, de nitrato de amonio y petróleo, yo voy a estar generando gases no venenosos, como vapor de agua, como dióxido de carbono y como nitrógeno. ¿Ya? Ahí yo tengo un buen balance de oxígeno. O sea, ¿cómo se caracteriza un buen balance de oxígeno? Es porque un explosivo no genera gases venenosos. ¿Qué pasa? Que si un fabricante se quiere pasar de listo y empieza a variar los porcentajes de nitrato de amonio o de petróleo, ya para sacar algún provecho económico, por ejemplo, variando esos porcentajes va a variar también la reacción que va a haber después. Entonces ya no voy a estar generando estos gases que son inofensivos, sino que voy a estar generando, por ejemplo, voy a combinar el nitrógeno con el oxígeno. Le puedo quitar un oxígeno al agua o al dióxido de carbono y puedo generar óxido nitroso. Y esos gases son extremadamente venenosos y peligrosos. Entonces, por eso, bueno, esta es una de las razones de por qué en las minas pequeñas no puede haber gente dentro cuando hacen tronadura. Bien, porque se pueden liberar o se pueden generar óxido nitroso si es que ese ANFO no es muy bueno o si el fabricante no lo hizo bien. Y por eso hay que esperar unos 30 minutos, una hora, un par de horas, dependiendo de las condiciones de ventilación que tenga la mina. Ya, pero en general, el balance de oxígeno tiene relación con eso, con no generar gases venenosos. Por su parte, la resistencia al agua va a tomar importancia o relevancia en faenas donde va a estar nevando o lloviendo en ciertos periodos de tiempo, ¿no? De las que están acá desde la quinta región al sur, se van a ver afectadas, en el invierno sobre todo por eso. Pero de las que están de la cuarta región hacia adelante, es muy poca la nieve y lluvia que ven.
Entonces, prácticamente para ellos no es un problema, pero para las faenas que están desde el centro al sur, sí lo es. Entonces ahí tienen que comenzar a invertir en explosivos resistentes al agua, ya como los hidrogeles, las emulsiones, algunas de dinamitas más gelatinosas. Entonces todo va a depender de las condiciones en las que se esté trabajando. Ya el anfo, ¿por qué no tiene resistencia al agua? Es porque es una sal. Como mayoritariamente se compone de nitrato de amonio, y el nitrato de amonio es una sal, se diluye fácilmente con el agua. Ya entonces, esa es como una de las razones por qué el anfo no resiste o pierde sus propiedades explosivas al estar en contacto con el agua. En general los podemos clasificar los explosivos entre una nula resistencia al agua, como es el caso del anfo, y una muy buena y excelente resistencia al agua, como es el caso de las emulsiones, los hidrogeles y las dinamitas gelatinas. Entonces vamos a ver como la clasificación de estos según la cantidad de horas que pueden soportar. Y entonces vamos a tener dinamita semigelatinosa. ¿Qué significa esto? Que es como un cartucho donde viene el explosivo seco. Eso es una dinamita semigelatinosa. Es un cartucho que si yo lo abro voy a encontrar como polvo de dinamita. Y ese cartucho puede durar hasta 12 horas en contacto directo con el agua. Ya en cambio la emulsión en cartucho, bueno, según el fabricante, pero uno en la práctica puede ver que tienen más duración, pero según el fabricante dice que hasta 24 horas puede durar en contacto directo con el agua. En cambio la emulsión envasada, sensibilizada o la que se carga con camiones va a tener duración de 48 horas. ¿Cuál es el explosivo que más duración tiene en contacto directo con el agua? Es la amón-gelatina. ¿Qué es la amón-gelatina? Es una dinamita hecha gelatina, o una dinamita líquida. Y eso también le da la posibilidad de tener una resistencia al agua tan alta. Aquí igual faltan explosivos. Faltan los hidrogeles, faltan las pentolinas, falta el anfo. Bueno, el anfo tendría como 5 minutos ahí de duración. Pero igual debería estar aquí en la clasificación. Dice que los precios de los explosivos están relacionados directamente con su resistencia al agua. ¿Ya? Pero eso no es tan solo por eso, por la resistencia al agua, sino que también tiene relación con la densidad que tienen, con la velocidad, con la potencia de energía, etcétera, etcétera. Ya no es solo por la resistencia al agua, sino que es porque todas sus propiedades son buenas. ¿Ya? Aquí, bueno, es por consecuencia que también la resistencia al agua es mayor, pero las otras propiedades también son buenas, son bastante altas. Y por eso su valor es alto. El volumen de gases, ¿cómo lo deberíamos ver? Bueno, hay dos formas de verlo, una positiva y otra negativa. Cuando es positivo, es cuando este volumen de gases está actuando dentro del pozo, y se expande para fragmentar la roca. ¿Ya? Ahí esta propiedad es positiva. Cuando es negativa, cuando hay accidentes. Accidentes como los que ocurrieron el año pasado en... ¿Dónde fue? Bueno, sé que el pueblo se llama Beirut, pero no me acuerdo dónde está. En Líbano me parece que fue. ¿Ya? Donde ocurrió la explosión. Ahí el volumen de gases
es negativo porque genera mucha destrucción. ¿Ya? Es uno de los causantes de la destrucción cuando hay explosiones descontroladas, por ejemplo, en los almacenes donde están contenidos, ¿ya? Que es lo que pasó en Beirut, en el Líbano, el año pasado. Entonces, si actúas dentro del pozo, este volumen de gases va a ser positivo, porque va a estar fragmentando, destruyendo la roca de la cual queremos sacar el mineral, pero si el volumen de gases actúa fuera, sobre todo en un lugar donde hay civiles, va a ser lamentable porque va a generar muchas muertes por eso, por esa expansión de la energía. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los gases y principalmente del que les mencionaba antes, de los óxidos nitrosos. Los óxidos nitrosos pueden llegar a ser hasta 6 veces más tóxicos o letales que el monóxido de carbono. ¿Ya? Y el monóxido de carbono ya por sí es un gas que es muy peligroso. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar monóxido de carbono? ¿En qué tipo de accidentes, por ejemplo? ¿O en qué tipo de eventos se pueden encontrar los monóxidos de carbono? En los calefón, ¿no? Cuando uno se ducha y está mal encendido, ¿eso produce el monóxido? Ya, sí, 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 sí. Y también, bueno, donde generalmente se encuentra en concentraciones altas es en los incendios. ¿Ya? ¿Qué es lo que mata a las personas en los incendios? Es el monóxido de carbono. ¿Ya? Porque es muy tóxico. Entonces eso, bueno, a uno le da como un ataque de tos, pero es porque la toxicidad que tiene el monóxido de carbono impide que los pulmones funcionen bien. Em, pero, miren, los óxidos nitrosos pueden llegar a ser 6 veces más tóxicos que el monóxido de carbono. Y por eso encontramos que este gas, que se puede crear por una mala detonación del ANFO, a concentraciones muy bajas, inferiores del 1%, puede llegar a ser fatal. ¿Ya? O sea, con estos porcentajes pequeños, a 5 minutos de exposición o menos, pueden matar a una persona. Por eso nadie puede quedar dentro de una mina después de una tronadura. O nadie puede esperar una tronadura dentro de una faena minera, ¿ya? Porque el ANFO lo puede matar en cosa de un par de minutos. Ya si es que libera este tipo de gases, que en muchos casos sí los libera. ¿Ya? Y por eso es importante la ventilación también de las minas. Em, ya, y con respecto a la sensibilidad que vamos a tener, dos acciones. Una va a ser la que yo puedo ejercer control y otra donde yo no tengo el control de la detonación. ¿Ya? Por lo general, los explosivos con los que trabajamos, yo puedo establecer un control sobre ellos, pero hay otros que por situaciones externas muchas veces detonan, ¿no? Estas pueden ser por un exceso de calor, de fricción, de impacto, golpes, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese caso, yo ya no tengo el control de la detonación, sino que el explosivo se va a detonar cuando se vea muy presionado por estos factores, ya que es el caso de las cápsulas de aluminio que componen los detonadores. Ya esas se pueden accionar no con un dedo, aquí está como exagerado la gráfica, pero sí con un peso de 2 kilogramos o un poco más. Con ese peso, si les cae encima, se van a terminar detonando. Pero hay otros explosivos que son más sensibles todavía, ya que van a ser, por ejemplo, la dinamita. Ya, pero en general,
como les mencioné, nosotros trabajamos con explosivos que podemos controlar y que tenemos que darle como una señal para que se puedan, para que puedan causar la reacción. Una de estas es prenderle fuego a una mecha. Ese es como un control que yo genero sobre la explosión. O sea, si yo no prendo fuego y no lo acerco a la mecha, no tendría por qué iniciarse. Ya la mecha, por ejemplo, es insensible a los golpes, pero muy sensible a la temperatura. Ya, caso contrario al del detonador, que está acá, que este es más sensible a los golpes que a la temperatura. ¿Ya? Entonces todos los explosivos tienen como su sensibilidad, y bueno, hay otros que son totalmente insensibles, ya que uno los puede golpear, se pueden, no sé, tirar de cualquier forma o desparramar ahí y nunca se van a iniciar. La probabilidad de que les pase es muy, muy baja. Ya, pero estos son bien sensibles. Tres veces es como mucho. Bueno, esperemos que sea la vencida la tercera. ¿Me escuchan, cierto? ¿Todavía hace la presentación? ¿Mm? Sí, profe, se le escucha ahora, delante de nuevo se le cortó. Sí, está con problemas el internet. Ya, pero bueno, igual nos queda poquito, así que vamos a alcanzar a terminar. Ya como les mencioné, vamos a tener las dinamitas, los detonadores y las mechas como los más sensibles. Ya, por ejemplo, las dinamitas se pueden accionar con golpes, ya siempre y cuando sus propiedades estén como alteradas. ¿Qué quiere decir eso? Que se esté liberando la nitroglicerina de forma líquida del cartucho. ¿Ya? Las dinamitas están como hechas de TNT y nitroglicerina. Cuando se comienzan a separar, estos componentes ya son muy peligrosos, ¿ya? Y se vuelven muy sensibles. Entonces hay que tener cuidado ahí con golpearla o con exponerla al calor. En el caso de los detonadores, que son los que están acá, estos son más sensibles a impactos como de roca. Entonces, de las pruebas que se hacen con ellos, generalmente pueden resistir hasta 2 kilogramos, un impacto de 2 kilogramos. Pero ya cuando se supera ese peso o esa masa que les cae encima, eh, tienen una alta probabilidad de detonarse por el impacto. Así que, bueno, en el caso de las dinamitas es porque ya comienzan a perder sus propiedades. En el caso de los detonadores es porque están acondicionados para soportar solo esos pesos. Entonces, cuando la dinamita empieza a perder sus condiciones originales, que esto se da principalmente porque ya la fecha de vencimiento caducó, ahí la dinamita comienza a como a liberar la nitroglicerina líquida. Puede ser iniciada por que un vehículo le pasa por encima, que sería el caso de esta imagen, o también porque algún tipo de fuego está en contacto con ella. Que es básicamente lo mismo que le pasa a la pólvora. ¿Ya? Si la pólvora tiene contacto con fuego directamente, se va a iniciar. ¿Ya? Los puntos de ignición, que son los que activan un explosivo, los vamos a encontrar entre 180 a 300 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la cantidad de calor que se debe tener
para poder iniciar explosivos como las pólvoras. ¿Ya? ¿Qué es lo positivo que tienen las mechas? Es que como son tan lentas la combustión que hacen, eh, uno tiene la capacidad de ejercer como el control debido a esa como lentitud que tienen de avanzar. ¿Ya? O sea, yo podría cortarla, o podría apagarla, o podría arrancar de un lugar que se está consumiendo la mecha. ¿Mm? A diferencia de otros explosivos que no tengo la posibilidad ni siquiera de cerrar los ojos y ya detonaron. ¿Mm? Yo estaría viendo a San Pedro antes de cerrar los ojos. Otra propiedad que es como intrínseca de la sensibilidad, o que es parte de esta propiedad del explosivo, es la simpatía. Ya algunos tienen como la posibilidad de interactuar con otros y llevarse bien con otros, como es el caso del detonador corriente, o también conocido como fulminante número 8, que tiene buena onda con la dinamita en cartucho, la emulsión en cartucho y la pentolita cilíndrica. Ya con esos tres tiene como buena relación o simpatía. En algunos casos también con los conos de pentolita o con los cordones también. También los puede iniciar. ¿Ya? Todo este grupo puede ser iniciado con un fulminante número 8 o detonador corriente. Pero en el caso del ANFO, el fulminante número 8 no tiene buena onda, o sea, no se llevan bien. ¿Qué quiere decir? Que no es capaz de iniciarlo. No es capaz de iniciar el ANFO, el fulminante o un detonador corriente. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, porque les decía antes que hay explosivos que son insensibles. Es el caso del ANFO. ¿Ya? Es un explosivo tan insensible que muchas veces cuando se transporta en saco, los viejos lo tiran, ¿no? ¿Ya? Como que estuvieran tirando sacos de papa o cualquier cosa. Porque la probabilidad de que se detone por impacto es prácticamente nula. ¿Ya? Lo pueden patear, golpear y no se va a detonar el ANFO. Ya con esto no quiero decir que lo hagan como para comprobarlo. Tampoco hay que irse al extremo. Pero yo he visto que los maltratan y nunca se han iniciado. ¿Ya? Y es porque tiene la propiedad de ser insensible. ¿Ya? El ANFO cuesta iniciarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Para iniciar el ANFO, el fulminante se tiene que transformar en un cebo. ¿Mm? ¿Qué es un cebo? Básicamente es la unión de este detonador con este cartucho S o S. Ya con esos tres. Con la dinamita, la emulsión o la pentolita cilíndrica. Si el fulminante se une con esos tres, va a formar un cebo y con el cebo sí puede iniciar el ANFO. ¿Ya? Necesita multiplicar su energía porque la energía que tiene como fulminante o como detonador corriente no es capaz de iniciar el ANFO. Tiene que multiplicar esa energía y transformarse en un cebo. Ya en formato de cebo no tiene problema para iniciar el ANFO. ¿Ya? Eso en cuanto a la simpatía y la sensibilidad necesaria, eh, o la capacidad de poder iniciar explosivos que son insensibles. Ya todos van a tener su grado de sensibilidad. Por ejemplo, la emulsión es otro explosivo que es como insensible, pero sí funciona bien con los fulminantes o detonadores corrientes. Ya, pero también, al igual que el ANFO, yo he visto que las maltratan, que las golpean, las cortan, le hacen diferentes cosas y aún así no se inician. Ya, pero en el caso de las dinamitas, estas, sobre todo si es que están en proceso de exudación, que es cuando la nitroglicerina se vuelve líquida y mancha los cartuchos,
ahí es extremadamente peligroso golpearla, ya, porque son muy, muy sensibles. Entonces, resumiendo, acá la propiedad de la sensibilidad, podríamos decir que un cartucho, mientras más denso, más insensible va a ser, o más difícil va a ser iniciarlo por medio de golpes, ya como el caso de las pentolitas. ¿Ya? Son explosivos muy densos y por lo tanto va a costar mucho que se inicien por golpes. Y en el caso de explosivos que tengan incorporado en mayor o menor grado sustancias como la TNT o la nitroglicerina, van a ser muy sensibles cuando estos compuestos se comiencen a separar de la mezcla. Entonces hay que tener mucho ojo y estar evaluando constantemente las fechas de caducidad de estos productos, porque si se encuentran con manchas así o con manchas como de aceite, significa que es nitroglicerina que se está escapando de la mezcla y eso lo vuelve extremadamente sensible. ¿Ya? Y un cartucho de dinamita, por más inofensivo que se vea, puede destruir a una persona fácilmente, ¿ya? La puede despedazar. Entonces, hay que tener el respeto que se merecen a estos productos, ya por más pequeños que se vean, por más bonitos también. Estos cilindros son como bien atractivos a la vista, pero son súper peligrosos, ¿ya? Súper peligrosos. Así que hay que tomarlos en serio. Ya bueno. Eso con respecto a las propiedades de los explosivos. Ya, yo espero que a pesar de las caídas, pequeñas caídas que tuve hoy, de todas formas la grabación haya quedado bien y bueno, sus compañeros que no se conectaron, después lo puedan ver, ya, para que queden al día ahí. Porque hay algunas cosas que yo les comento en las clases que no están directamente escritas en el PPT y que después se las pregunto igual en las evaluaciones.